Muy buenas tardes a todos y a todas, esperando que estén súper bien el día de hoy y estén disfrutando de sus vacaciones. Bueno, hoy 15 de febrero nos corresponde ya estudiar y repasar o recordar vectores en particular en 2D. Recuerden que esto también se pregunta en la PAES, en la mate número 2, así que vamos a dar inicio con esto de acá. Entonces, comencemos. Primero, la definición de vectores o vector dice que llamaremos vector al segmento dirigido, el cual tiene un punto inicial y final. Se denota, así como, ahí ya no es segmento, ¿cierto? Ahí dice el vector AB, o también, así siempre los libros lo relacionan con el vector V, o el vector U, o el vector W. Ahí tenemos claramente un dibujo que corresponde a esto que está acá. Entonces, de ahí nosotros conocemos las características de un vector, donde tiene su dirección, su sentido y su magnitud o módulo o también norma. Bueno, la dirección es la recta que lo contiene. Sí, ahí claramente se puede ver en el mismo dibujo anterior. El sentido es la que va del origen al extremo. ¿A dónde va? En este caso, hacia allá. Y el módulo o magnitud o la norma es un número que coincide con la longitud del vector, en la cual se representa a través de nuestro plano cartesiano o su representación gráfica. Esto se denota o se escribe como módulo, eso mismo que está muy similar a eso del valor absoluto, ¿de acuerdo? O también se escribe así doble. Casi siempre, cuando ahí dice el módulo o magnitud del vector AB, o el V, y aquí dice la norma. Casi siempre la norma se usa más para vectores en 3D, en 3 dimensiones. De todas maneras, aquí es igual a agregar, a pesar que el día de hoy vamos a estudiar en particular vectores en 2D. Observación, dice ahí. El módulo o norma de un vector es un número siempre positivo o cero. ¿Puede dar la ocasión que el módulo o la magnitud sea cero? Sí, pero casi siempre son positivos. Y ahí, en un ratito más, vamos a ver por qué es así. Bueno, yo sé que a lo mejor ustedes en la asignatura en la otra ciencia física, ahí se ve más el tema del vector, vectores en particular. Nosotros vamos a verlo, sí, de manera ahí lo que nos va a servir para después nuestra clase siguiente, que es de transformaciones isométricas, y ahí se usa harto el tema de vectores. ¿Ya? Entonces, después de acá, después de hacer eso, es importante, como siempre, recordar el tema del plano cartesiano. Recordar que el plano cartesiano en 2 dimensiones está formado por dos rectas perpendiculares, ¿cierto? Y puntos en el espacio que se le asigna un valor por cada una de estas rectas. El eje X también se le llama el eje de la abscisa, recuerdo haberle enseñado algún truquito ahí, abscisa, ahí, y el eje Y, que es el de la ordenada. Y ahí claramente sube, por eso ahí no se le olvide. El punto de intersección se considera el punto de origen del sistema de coordenadas, el punto P, en este caso X, Y. Y acá, en este plano cartesiano, aparece claramente primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿cierto? Antihorario, antirreloj. Y acá están dibujados puntos. Por ejemplo, ahí dice el punto 4,4, el punto A 4,4. Si yo lo quisiera eso como vector, tendría que ser acá, y ahí está el vector 4,4. Ya no sería escrito así, sino que sería, en este caso, así. Por ejemplo, ahí tenemos el punto 6,0. Si yo lo quisiera como vector, en este caso de acá, ahí sería el vector D, que corresponde a
6,0. Y así sucesivamente. Recuerden que nosotros tenemos que tener presente y claro eso, porque no es lo mismo un punto al vector, tanto. ¿Ya? Ahí claramente se le agregaría esa flechita que está ahí siempre partiendo del origen. ¿Ya? Si bien también conocen algunos o han escuchado el vector en 3D, el plano cartesiano ahí ya aparece el eje X, el eje Y y el eje Z. Para los que no saben, el eje Z se denomina también la cota. Simplemente quería comentarlo para que igual usted supiera, a pesar de que ahora se nos hace un poco más fácil, pensando que no se pregunta ahora en 3D. Algún momento en la universidad sí lo van a ver. Así que ahí cualquier cosa, algún momento subiremos tal vez una clase, no relacionada a la PAES, pero sí algo ámbito universidad. Entonces, después de haber hecho ese recuerdo del plano cartesiano, aparecen los componentes de un vector. Dice que un vector está definido por dos puntos. Y ahí se define como el A, x1, y 1, y el punto B, x2, y 2, es el que se obtiene al restar el vector de posición del extremo menos el del origen. Es decir, el vector AB es igual a x2 menos x1, y 2 menos y1. Y ahí abajo aparece un ejemplo que podríamos realizar. Dice, dar los puntos A y B, respectivamente, dice, termina el vector AB. Entonces ahí nosotros lo primero que tenemos que hacer es escribir el x1, y1, x2, y 2. Entonces después de ahí nosotros tenemos que el vector AB es x2, 2, menos y menos 4, ojo ahí, coma, y 2, que sería 5, menos y 1, que sería 1. Entonces eso de acá, tenemos acá y nos quedaría 2 menos menos, nos quedaría más. 2 más 4 son 6 y 5 menos 1 da un total de 4. Entonces el segmento, perdón, el vector AB es igual a 6,4. ¿Ves? La costumbre uno con el tema es, pero este es vector porque ahí claramente se ve con la flechita. ¿Ya? Sería 6,4. Si nosotros lo graficáramos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Sería algo así. Nosotros ubicamos el 6, que sería algo por acá, y el 4, que sería algo por acá. Obviamente no podemos dejar de lado y no olvidarnos. Ese es mi eje Y, y ese es mi eje X, o perdón, o la abscisa, ¿cierto? Y ahí nosotros graficamos nuestro vector correspondiente ahí, que sería algo así. Ahí podemos incluso agregarle la línea segmentada y todo eso que está acá. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro vector. A ver, podríamos escribirlo así o podríamos escribirlo ahí. Cosa de gusto en realidad. Ya, entonces después de haber hecho eso, aparece ahora cómo calcular el módulo o la norma de un vector en particular en 2D. Por eso ahora no agrego norma. Dice, para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras. Mira, ¿quién nos sale? El viejo Pitts, que siempre está presente y siempre nos viene a ayudar. Dice, sea el vector V1 o V sub 1, V sub 2. Entonces, el módulo del vector V es igual a la raíz cuadrada de V sub 1 al cuadrado más V sub 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí claramente aparece el teorema de Pitágoras, porque, en otras palabras, cuando nosotros calculamos eso, calculamos la hipotenusa.
Pero veamos estos dos ejemplos y ahí vamos a graficarlo y ahí le va a dar más sentido por qué se usa el teorema de Pitágoras respectivamente. ¿Ya? Entonces, dice, el vector v es 3, menos 4 y el vector u es 7,1, determina el módulo de cada uno de ellos. Entonces, vamos a escribirlo acá, dice el vector v sería igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, respetando obviamente el paréntesis, pero de todas maneras eso sí me va a dar positivo, porque va al cuadrado número par. Entonces me quedaría eso 9 más 16, y 9 más 16 da un total de 25, y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Perfecto. Y ahora vamos a determinar el módulo del vector u, y tendríamos lo siguiente. Raíz de 7, o sea, raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. 7 al cuadrado, 7 por 7 son 49, más 1, que eso nos da un total de raíz de 50, pero la raíz de 50 no es un número que tenga raíz cuadrada, pero sí lo puedo descomponer. Dos números que multiplicados me den 50 y que uno de ellos tenga raíz exacta, 25 por 2. ¿Cuál de los dos tiene raíz exacta? 25, que saldría como 5, y raíz de 2 quedaría simplemente ahí adentro. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dibujar estos dos vectores con su respectivo módulo ahí correspondiente. Entonces vamos a dibujar algo así. Tendríamos algo acá. Como siempre, nuestro eje Y y nuestro eje X. Graficamos el primer vector, que es 3, menos 1. No, menos 4, perdón. Será un poquito más abajo aquí. Menos 4. Y 3, menos 4. Y el otro sería 7. 7, ya, entonces ahora nosotros lo que tenemos acá, vamos a otro color, ya con el amarillo. Bueno, ahí tenemos el vector respectivo ahí, ¿cierto? Y tenemos el otro con otro color, sí, con un verdecito. Tenemos ahí eso de acá. Entonces, si se fija, si yo tiro líneas segmentadas, ¿ya?, con otro amarillo, ahí tenemos lo respectivo acá. ¿Qué me forma? Me forma un triángulo rectángulo, o sea, de 90 grados. Por eso podemos ocupar el teorema de Pitágoras. Porque ahí, ¿qué sería? Sería 7, que la distancia, ahí es 7, después la otra sería 1, siendo cateto, y ahí voy a obtener mi hipotenusa. O sea, ahí voy a obtener el tema del módulo, que en este caso, cuando era 7,1, nos dio 5 raíz de 2. Por eso pasa a ser, en este caso, el correspondiente acá. ¿Ya? Y en el caso del de abajo, bueno, aquí está haciendo cateto 1, 3, después el otro cateto menos 4, pero 4, porque estamos en geometría, por supuesto, al cuadrado igual, ¿verdad? Y ahí obtenemos nuestra hipotenusa, que en este caso sería igual a 5. Y aquí tendríamos entonces el módulo de B.
Por eso se aplica el teorema de Pitágoras. Por eso nos sirve para esto de acá, porque el teorema de Pitágoras es el cateto al cuadrado más al otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Determinamos la raíz cuadrada, y al determinar la raíz cuadrada, nos quedaría eso que está acá, y ahí está nuestra fórmula. O sea, aquí está escrito de otra manera, pero sigue siendo la misma lógica. ¿Qué pasaría si estuviéramos en 3D? Necesitaríamos encontrar la norma, como se dice en 3D. Bueno, en 3D se agregaría v sub 3 y también sería al cuadrado, pero ahí hay que verla a través de el plano en 3D. El eje X, el eje Y, el eje Z, que es la norma. Ya, pero eso era más que nada. Yo quería que eso lo aprendiera bien porque son ejercicios que debemos asegurarnos. A pesar que salga uno o dos, pero nos sirve. ¿Ya? Y por supuesto que aparecen ahora las operaciones con vectores, ya sea de manera algebraica como de manera geométrica. Entonces, en la manera algebraica tenemos la suma y resta de vectores, por supuesto. Dice, sea el vector u y el vector v con el vector u y v perteneciente a los números reales, ya al cuadrado, me refiero a r cuadrado en 2D, al plano cartesiano, sí. Entonces, la suma de ellos es simplemente sumar coordenada con coordenada. U sub 1 más v sub 1, u sub 2 más v sub 2, y en el caso si es con resta, sería u sub 1 menos v sub 1, u sub 2 menos v sub 2. Y ahí tendríamos listo ese caso de acá. Por supuesto, podríamos hacer un ejemplo, que sería algo muy sencillo, que aquí tenemos los dos vectores, determine la suma y resta, ahí nos comimos una S, de los vectores u y v. Entonces acá podríamos escribir u sub 1, u sub 2, v sub 1, v sub 2, y sumamos primero ambos vectores. ¿Qué nos quedaría? Coordenada con coordenada. 6 más 3, 2 más 4. Y eso nos resulta igual a 6 más 3 son 9 y 2 más 4 son 6. Ahí está nuestra suma. Y ahora, la resta de ellos, y ojo, no es lo mismo decir la resta de el vector u menos el vector v, a decir el vector v menos el vector u. Entonces hay que tener ojo ahí con eso. Entonces acá sería 6 menos 3, 2 menos 4. Entonces restamos esto de acá y nos resulta 3, menos 2. Y ahí tendríamos listo ese caso de acá. Simplemente, si nosotros lo estudiáramos en 3D, tendríamos otra coordenada más, el eje Z, y sumaríamos el u sub 3 más v sub 3. Por eso no es nada del otro mundo. Simplemente casi tiene las mismas normas, las mismas reglas, no digamos normas porque se puede confundir con el módulo de magnitud. Ya, entonces, después de ahí, vamos a hacer el mismo ejemplo, o vamos a considerar ese mismo, pero de manera geométrica. Entonces, aquí yo le escribí, dice, para obtener geométricamente la suma del vector u más el vector v, podemos poner el inicio del vector u coincidiendo con el final del vector v, y así al unir la trayectoria con un solo vector se obtendría la suma respectiva. Entonces, ejemplo, yo voy a definir cómo va a ser mi vector u. Lo voy a hacer en ámbito general mejor, no lo voy a considerar con el ejemplo anterior. Sea el vector u, y lo voy a considerar así. No vamos a hacer con otro color. Lo voy a considerar así el vector.
Ya. Entonces, para seguir la misma lógica, vamos a pintarla del mismo color. Y voy a definir también el vector v, ¿ya? Que va a ser hacia abajo. ¿Ya? Esto lo definí yo simplemente para que se entendiera esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces dice que nosotros ponemos el inicio del vector u. Ya, entonces, ¿qué hace uno? Copia tal cual este mismo. Se va a poner acá. Va a poner entonces u más v. Vector, por supuesto. Va a ser igual. Entonces, ahora sí. Copiamos este de acá, que sería algo por ahí, ¿cierto? Y después coincide con el fin del vector v. Y el vector v está acá. Entonces, ¿va acá? No, tendría que coincidir con acá. Entonces este va como para abajo. Así nosotros lo definimos. Entonces después se une la trayectoria, pero considerando el del inicial. ¿Ya? Y si yo considero el del inicial, no sería así, por ejemplo. No, porque ese no es el inicial, sino que sería así. Entonces, para que quede claro esto, copié el vector u, que lo definí así, después continué, ahí, si se fija, consideré el vector v, perfecto, y después hay que unir la trayectoria, pero del vector inicial, o sea, en este caso acá, no va, sino que el de acá, o sea, el vector u más el vector v. Y ahí estaría listo como nosotros podemos encontrar la suma de eso que está acá. Pero la pregunta es la siguiente ahora, vuelvo a repetir, esto lo estoy haciendo de manera general, ya no lo estoy considerando con los ejemplos. Pero si usted quiere como tarea, podría considerar los dos ejemplos anteriores y se daría cuenta que es muy similar. En particular, el que nos dio 9,6 la suma de los dos vectores y el de la resta 3, menos 2. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué pasa con el vector u menos el v? Bueno, nosotros esto mismo lo podríamos escribir como el vector u más, paréntesis, menos el vector v. Entonces tenemos eso que está acá. Más menos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos cómo está definido el vector u, sí, que está acá, pero después tendríamos que ubicar el vector v, pero con negativo. Si nosotros decíamos que bajaba, ¿qué va a pasar ahora? Va a subir, claro. Y ahí estamos representando al vector menos v. Y después de ahí tendríamos que unir la misma idea y obtendríamos la resta acá. A ver, intentémoslo, lo voy a hacer más para acá. Entonces, la resta sería el vector u más menos el vector v. Y eso va a ser igual a. Entonces voy a copiar el vector u, que ya nosotros lo conocíamos. Lo voy a hacer por acá, porque acuérdense que tiene que subir. Hay algo por ahí. Entonces, ahí está. Después, menos v, y voy a escribirlo con otro color, pero ya no va a ser hacia abajo, sino que va a ser hacia arriba, ¿cierto? Y vamos a ponerle menos el vector v. Y voy a juntar, al igual como lo hice anteriormente, del inicial. Entonces sería ahí, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿eso qué es lo que está en amarillo? El vector u menos el vector. Y ahí estaría
listo lo que yo estoy solicitando, lo que yo estoy buscando. Eso es en ámbito general, geométricamente, la suma y resta de vectores, por supuesto, en 2D. No sé si hay alguna duda, consulta como siempre, ahí me puede escribir, yo ahí lo leo, cualquier cosa. Sigamos entonces. Por supuesto que también, como número 2 en las operaciones de vectores, aparece algo que se llama el producto por un escalar. Dice, sea el vector U un vector, donde pertenece a R2, en 2D, y lambda perteneciente a los números reales, donde S va a ser un escalar. En algunos libros aparece una T, ¿de acuerdo? También es un escalar. Entonces dice que el lambda multiplicado por el vector va a ser simplemente multiplicar lambda por u sub 1, lambda por u sub 2. Si estoy en 3D, sería lambda por u sub 3. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener presente? Que el lambda, cuando es mayor que 0, el vector mantiene el sentido. O sea, si va hacia arriba, va a seguir, etc. Si es menor que 0, el vector cambia de sentido siempre que va a ser negativo. Si va a ser negativo, ya no, si va así, después va hacia abajo, por ejemplo. Y si es igual a 0, bueno, se considera el vector nulo, claro, porque va a ser 0 por algo, va a dar el 0,0. Por eso podríamos decir que es el vector nulo, que va a estar ahí en el 0, 0 origen. ¿Ya? Entonces, después de hecho, podríamos simplemente resolver este ejemplo muy sencillo, que dice que el lambda es 3, el vector u que es 2,5, entonces, ¿cuál es la multiplicación de ellos? Y me quedaría eso simplemente 3 por 2,5, siendo ese u1, u2. Esto es igual, si lo hago paso a paso, sería 3 por 2, y el otro sería 3 por 5, y eso nos da un total de 3 por 2 son 6, y 3 por 5 son 15. Y ahí tenemos listo nuestro ejemplo respectivo de acá. Al igual como el anterior, nosotros esto lo podríamos representar de manera geométrica. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer mi plano cartesiano. Un segundito. Ya lo más derecho posible. Entonces ahí está mi eje Y, mi eje X. Ubico el vector 2,5. Ya, 2,5 será algo por acá. Ahí sería como punto, pero yo no lo quiero como punto. Quiero como un vector. Entonces sería algo así. Un poquito más derecho, sí. ¿Cierto? Sería el vector 2,5. ¿Y qué pasó? Se multiplicó por un escalar que era igual a 3. Entonces da 6,15. Entonces uno podría graficar más acá, bueno, será por acá el 6. Y el 15 obviamente tiene que ser mucho más arriba. Entonces sería algo por acá. Un poquito más, a ver, un poquito más cerca el 6, porque sería algo por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta cosa claramente va a quedar algo así. Sí, la idea es eso, que quiero que vean algo. A ver, entonces la vamos a poner más para acá. Obviamente ahora estoy haciendo algo propio. Ustedes ahí lo hacen mucho más 2, 4, 6 ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gracia de esto? Que acá se multiplicó por 3. Entonces, si se fija acá, el que yo grafiqué en rojo, el del estar en rojo, ahí estaba una vez, ahí estaba 2 veces, y ahí estaba 3 veces. Y ahí está, ahí está. Por eso ese 3, si hubieras multiplicado por 4, tendría que haber seguido más para acá, y más para acá, etcétera, por 5, por 6.
Entonces esa es la idea de la manera geométrica, que el lambda, el escalar, en este caso, es el que me dice, y como es mayor que cero, sería el mismo sentido. Y ahí tenemos claramente nuestro ejemplo que así se cumple. Ahí tenemos lambda 1, lambda 2, lambda 3. ¿Ya? Eso es para que lo tenga presente de manera geométrica, que así sería asociado con este mismo ejemplo. ¿Ya? Entonces, después de acá, bueno, ahí claramente me adelanté con el mismo ejemplo. Y ahí dice, ahora geométricamente la multiplicación de un vector por un canal se puede representar como. Y acá había dado un ejemplo. Había dicho sea lambda igual a así. Entonces, si n es igual a 3, o sea, me refiero que a 3 o 4, entonces, ¿cuántas veces sería 4 por lambda? Ya, entonces ahí la idea era que nosotros graficábamos en el plano cartesiano, ¿sí? Y si esto era una vez, ¿cierto? Después 2 veces, 3 veces y 4 veces. Si hubiera sido hacia abajo, ahí hubiera sido negativo, por supuesto. Así que esa era más o menos mi idea, que entendiera bien. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? En resumen, vamos a escribir acá como en resumen, a ver si se entendió bien. En resumen, si yo tengo un escalar, lo voy a definir así nomás, ¿ya? Si yo tengo voy a definir mi vector u o v, da exactamente lo mismo. Mi vector u así. Si yo quiero ahora el menos u, sería de manera análoga, pero cambiando ahí, obviamente, el sentido. Entonces ahí sería menos el vector u. Perfecto. Si yo, por ejemplo, quisiera ahora menos 2u, 2 por el vector u. Entonces sería ahí 1, copiamos ahí como 1, 2, la misma distancia, o sea, sería simplemente algo por ahí. Y, por supuesto, no va a cambiarme el sentido, porque tendría eso que está acá. Si yo quiero ahora 2u, bueno, ahora sí me cambiaría, misma longitud, mismo ahí, y sería 2u. Si yo quisiera 3, bueno, ahí agregaría 1 más 3 por el vector u. 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y si fuera 0, bueno, ahí nos vamos a topar que es el vector nulo. Ya, eso era más que nada que quería que lo asociara, lo viera, y con eso estaríamos listos con nuestra explicación de vectores, que nos va a servir mucho para lo que viene en la siguiente clase, que es de transformaciones isométricas. Una materia que la verdad no la veo mucho, porque se ve como en primero o en octavo ahora tal vez, pero es bastante entretenida, se puede ir jugando mucho y todo, ¿ya? Así que vamos a borrar esto de acá y vamos con los ejercicios propuestos, ya sea del DEMRE, del CPECH, de Pedro Valdivia, de Santo Tomás, PREUCB, etc. Si no me equivoco, son 8, 7, 8. Dice, en el plano cartesiano de la figura ubicada los vectores A y B, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son falsas o falsas? Si bien es del DENRE 2016, nos sirve para ejercitar lo nuestro. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es determinar cuál es el vector ahí. Y el vector ahí, el vector A, se define como, acá sería 4, más 5, ¿cierto? Y el vector B sería igual a 3, menos 4.
Ya, este es un clásico. Siempre en algún ensayo va a salir algo así o mucho más sencillo. Entonces hay que ver cuál es la falsa. En la 1 dice que 3 por el vector A es igual a 12,5. Veamos, 3 por 4,5. El 3 está haciendo un escalar, lo multiplicamos, entonces sin ningún problema. Y me quedaría esto 12, 3 por 5 son 15. Y ahí vemos que ese de ahí es 5. Por lo tanto, la primera sería falsa. Entonces, como a nosotros nos pide encontrar cuáles son las falsas, esos son, esa me sirve. Entonces, la que no tenga la 1, la podemos descartar. O sea, la C, sin ningún problema. Chao. La número 2, ¿qué dice la número 2? Que la suma de ellos es 7,1. Veamos. La suma sería 4 más 3, 5 más menos 1. Más menos 4, perdón. Y eso me quedaría 7,1, que eso sí es verdadero. Pero a mí no me pregunta la verdadera, entonces descarto esa que está acá. Esa que está acá ya podría decir que la alternativa correcta es la letra A, solamente, o sea, solo uno, solamente por descarte. De todas maneras la voy a verificar, no me voy a demorar tanto. Obviamente si usted en un ensayo ya cuenta que no, sigue con la siguiente. Entonces me quedaría menos paréntesis 3, menos 4. Recuerden que ahí hay un menos 1, la escala es menos 1, va a cambiar sentido. Y esto va a quedar menos 3, menos con menos da más, y va a quedar 4. Y esa también es verdadera, pero me preguntaban la falsa. Entonces ahí obtenemos que la alternativa correcta es la letra A, solo 1. Porque nos preguntaban la falsa. Ojo con eso. Ya, no sé si hay alguna duda, consulta. Para mí siempre es un clásico esto, así que espero lo haya tenido ahí claro. Entonces, sigamos con otra, ¿no? Recuerden que son 7, 8. Sigamos con otra, sigamos con otra. Vamos, vamos que vamos. Entonces, número 2. ¿Qué dice la número 2? Del CPECH que auspicia. Si el vector M es menos 2,1 y el vector P es A, menos 1, vector en el plano cartesiano, con A un número real. No dice positivo negativo, no dice nada. Solamente real. Dice si 2 por el vector P menos B por el vector M es igual a 4,2, donde B es un número real también. ¿Cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de A? Entonces acá lo que habría que hacer es reemplazar e ir jugando un poco con esto. Sería 2 por P, o sea, sería por el vector P, A, menos 1, menos B, que es un número real, por el vector M, que es menos 2,1, y eso todo va a ser igual a 4,2. Entonces multiplicamos ahí los escalares respectivamente y me quedaría 2A, menos 2. Voy a hacer acá algo que en un momento yo hice y lo mencioné también. Voy a poner más y el más menos. El tema de eso. Es lo mismo que hice con cuando teníamos con la resta. Voy a poner más, pero ese menos por menos va a dar 2B, ¿cierto? Positivo. Y menos por más va a dar menos B. Simplemente para seguir el orden respectivo de cada uno de ellos. Y esto es igual a 4,2. Si usted lo hace con el otro, no hay ningún problema, pero ahí a lo mejor se va a equivocar en alguno de los signos, etc. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a juntar todas las coordenadas respectivas, y también voy a juntar lo de las coordenadas del otro, que sería este con este y con este de acá. ¿Cierto? Entonces me quedaría 2A más 2B es igual a 4. Divido todo eso en 2 y me quedaría A más B es igual a 2. Tengo ahí listo eso de acá.
Y en la otra parte me quedaría, lo voy a hacer de otro color, menos 2 menos b es igual a 2. Voy a sumar más b y me quedaría menos 2 es igual a 2 más b. Y voy a restar menos 2 y me va a quedar menos 4 es igual a el valor de b. Pero nosotros no queremos el valor de b, ¿ya? Nosotros lo que queremos es cuál es el valor de a. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Reemplazar acá y con eso estaría listo sin ningún problema. Luego vamos a escribir entonces, al reemplazar, me quedaría a más b, o sea, menos 4 es igual a 2. Sumamos a ambos lados más 4 y me quedaría que a es igual a 6. Por lo tanto, mi alternativa correcta es la letra C. Al reemplazar ahí, eso que tenemos acá. Esto también en algunos ejercicios se asocia con el tema de los sistemas, entre comillas. Ya se puede ir sumando, restando. Y si no me equivoco, el último ejercicio es como ocupar el método de reducción, pero obviamente en vector no pasa de no podemos hacer eso, sino que es por cuánto tendría que multiplicarse para que dé eso. Ya, así que para que lo tenga ahí presente. Número 3. ¿Qué dice la número 3? Este ejercicio. Del Pedro de Valdivia. Dice, dado los vectores A, B, C, D, E y F de la figura junta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdadera o verdaderas? Y ahí dice la suma de A más B, ambos vectores, es igual a D. Acá yo lo que aconsejo es ir jugando de la manera geométrica. Acá está definido el vector A. Después, ¿qué pasó? Sigue con el vector B. Y acá, si se fija, lo que les decía yo, que sigue... No mire eso. Es como ahí. Eso sí. No está unido para acá. Sino que el que partía del inicial se junta con el otro. O sea, acá. Por lo tanto, podríamos decir, si nosotros la separáramos, lo que hicieron fue eso, después fueron eso, y después unieron simplemente eso que está acá, siendo eso correcto, porque aquí tenemos el vector A, después tenemos el vector B, y acá obtenemos la suma del vector A más el vector B, siendo en este caso el vector D que está definido acá. Por lo tanto, la primera sería verdadero. Muy bien. Entonces, si la primera es verdadera, descarto aquellas que no tengan la 1 y bueno, solamente la C. Veamos la siguiente. Dice que el vector A más el vector C es igual a menos el vector E. Entonces, voy a cambiar de color. Con este naranjo voy a escribir acá la misma idea. Voy a borrar acá, permiso. Y me quedaría... ahí sí. Aquí tengo el vector A. Luego continúo con la suma, sin ningún problema, el vector, pero acá no partió del inicial, sino que de el donde había quedado, el segundo. Por lo tanto, podríamos, y llegó acá. Por lo tanto, no podríamos decir que es positivo, sino que va a ser ahí el opuesto de él. Por lo tanto, va a ser menos el vector E. Porque sería el proceso contrario a él y sería eso, afirmación correcta también, ya que el vector que resulta es el sentido opuesto a lo recorrido por la suma. Si hubiera sido hacia allá, ahí hubiera sido igual a el vector E positivo muy similar a la de la zona 1. Ya, así que es correcto. Entonces, si la 2 es verdadera, descarta que no tenga la 2 y es 1 y 2 o todas. Veamos. En la última, dice que C menos el vector B es igual a F. C menos B. Pero aquí algo que usted podría hacer, podría despejar esto tal vez un poco y le voy a sumar en este caso más B más el vector B a ambos lados y me quedaría que el vector C es igual
a el vector f más el vector b. Entonces, acá tenemos que dice que f, ya, a ver, con otro destacador ahora, para que se vea, f, o podríamos escribirlo incluso para que se note más todavía, b más f da de resultado, sí, así podríamos escribirlo mejor. Entonces vamos a borrar acá y vamos a escribirlo así. Bueno, son conmutativos, así que no hay ningún problema. Si usted lo hacía de esa forma, de igual manera es válido. Entonces acá, todo de nuevo, sería el vector b más el vector f, ve que continuó, va a ser igual a la suma de ellos y recuerden que ahí parte por el inicial. Y en este caso el inicial es el vector b, entonces tendría mucho sentido con eso de acá. Por lo tanto, podríamos decir que esa afirmación también es verdadera. Entonces ya por descarte podríamos decir y concluir que la alternativa correcta es la letra D. Todas eran verdaderas. Aquí como consejo, podría desarmarlo, podría dibujarlo en un lado, separarlo así como hice yo en la 1. Bueno, la 2 después ya me di cuenta o destacarlo para que no se complique. Este era un ejercicio, un ensayo del 2021 o 22, por ahí. Bastante bueno. Siguiente. A ver si usted sabe, no necesariamente los algebraicos, sino que también los geométricos. Por eso es importante que vea la clase detenidamente y cualquier duda me avise. Bueno, dice sea el vector v definido como a menos b, 4, y el vector w, 5, a más b. Si el vector v es igual al vector w, entonces ¿cuánto es la multiplicación de a por b? Entonces acá, como son iguales, podríamos decir que a menos b va a ser igual a 5, coordenada con coordenada, lo mismo que hemos hecho en el ejercicio de la número 12, cuando explicamos. Y la otra sería 4 con a más b. O podría escribirlo como a más b es igual a 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, podríamos aplicar el método de reducción, multiplicar por 1 y luego sumar, porque ¿qué va a pasar ahí? Se van a cancelar las b. Y me quedaría 2a es igual a 9. Por lo tanto, dividimos todo eso en 2 y el a va a ser igual a 9 medios o 4,5. Pero a mí no me preguntan cuánto vale a, sino que la multiplicación de a por b. Luego reemplazo en a más b igual a 4, por ejemplo. O puede ser la primera también. Y me quedaría 9 medios más b es igual a 4. Resto menos 9 medios a ambos lados. Y me quedaría que b es igual a 4 menos 9 medios. Mínimo como un múltiplo acá. Me quedaría que 2. El 1 y el 2 son 2 y 2 por 4 son 8. Menos 9. El b es igual a menos un medio. ¿Cierto? Y al multiplicar esas dos cosas, por lo tanto, 9 medios por menos un medio, menos por más da menos, y ese caso de acá me quedaría la alternativa correcta, que es la letra B. ¿Ya? ¿Veis? Si los vectores no es nada del otro mundo, pero igual, para asegurarnos una o dos preguntitas, debemos saber lo algebraico, tema de calcular la norma o el módulo, o sea, el módulo, la norma o la magnitud, y todos esos pequeños detalles. Siguiente, número 5. Dice, sean los vectores u, v y w. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o verdaderas? Entonces vamos a ir con la 1 y ojo que aparecen los módulos. ¿Ya? Y yo lo voy a hacer al tiro.
Entonces, el módulo del vector u sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es menor que, voy a restar acá de manera inmediata, esto de acá, primero lo vamos a restar, sería 8 menos 2,8 menos 2. Y 8 menos 2 da 6,6. O sea, que lo que voy a sacar yo acá es el módulo de la resta de esos dos vectores que nos resultó 6,6. O sea, raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Cuánto nos resulta esto? Bueno, 8 por 8 son 64, más 64, 64 por 2, por 2 son 8, y me quedaría 6 por 2, 128. Menor que, y el de acá, 6 por 6 es 36, y 36 por, ¿cómo se llama? Por 2 da un total de 72. Por lo tanto, ahí podríamos compararlo sin necesidad, y claramente eso es mentira, porque tendría que esta cambiar el sentido y es, o sea, si así es verdadero, pero en este caso sería falso. Por lo tanto, la 1 es falsa. Descarto todas las que tengan la 1 y me quedaría que es la B o la D. Por tema del tiempo, si usted quiere economizar tiempo, fíjese que nos dice que es solo 2 o solo 2 y 3. Yo voy a hacer la 3, porque si me doy cuenta que la 3 es falsa o verdadera, podría decir ya al tiro que esa es la correcta, asumiendo que la 2 es verdadera, en caso que fuera así. Si es falsa, la descarto y obtengo que solo 2 es la verdadera. Entonces, bueno, acá podríamos hacerlo de manera inmediata, me quedaría menos 3, menos 1, menos, voy a poner más, paréntesis, menos 2,2, estoy reemplazando, ¿cierto? Es igual a menos 3, menos 2, más, menos con menos da más, menos con menos da más. Perfecto. Sumo esto y nos quedaría coordenada con coordenada, menos 5, menos 3, es igual a 2,1. Y ahí claramente nos damos cuenta que eso es mentira, falso, porque eso es distinto. No son iguales. Por lo tanto, si esa es falsa, descarto esa ya por descarte. Podría decir que la alternativa correcta es la letra B. Así es como usted tiene que resolver este tipo de cosas, ¿ya? Para que no se lo olvide. Eso va a quedar de tarea ahí para ustedes. De tarea va a quedar, pero cuando usted resuelve eso, va a dar que esa desigualdad es correcta. Primero resta los vectores ahí que salen. Determina el módulo y después de sacar el módulo, bueno, ahí veré, se dará cuenta que eso sí es verdadero también. ¿Ya? Entonces, número 6, vamos con la 6, que quedan 2. Dice, sean los vectores v 7, 7, menos 5 y el vector m es igual a v vector menos el vector u, tal que m está en el segundo cuadrante. ¿Cuál de los siguientes vectores podría ser el vector u? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener presente es lo siguiente, que el vector m va a ser igual a 7, menos 5, menos el vector u, que lo vamos a definir como u sub 1, u sub 2. Y esto va a ser igual a 7 menos el vector u sub 1, menos 5, menos el vector u sub 2. Y todo eso va a ser igual a mi vector m. Además, sé una hipótesis muy importante que dice que m
está en el segundo cuadrante. O sea, recordáis primero, segundo cuadrante. O sea que el que me sirve es donde está acá. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos ir probando alternativa por alternativa, ya que al parecer son todas similares, pero una de ellas tiene que ir por acá, o por acá, o por acá, no sé, pero tiene que estar asignado en el segundo cuadro. Voy a probar la alternativa, a ver qué nos da. Si yo reemplazo, me quedaría 7 menos menos, o sea, sería más, y 7 más 6 son 13, menos 5, menos 8, 9, 10, 11, 12, 13 también. Y aquí te quedaría con menos 13. Entonces, el 13 está acá, el menos, por ejemplo, el 13 está acá y el menos 13 está por acá. No, sería algo allá. No, porque ahí estaría en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, esa es falsa. Por lo tanto, esa la descartamos de manera inmediata. Perfecto. La siguiente, ¿qué dice? Veamos con la B. Sería M, vector M es igual a 7 menos 8, me quedaría menos 1, y menos 5 menos 6 me quedaría menos el chistoso, el mismísimo. Entonces me quedaría menos 1 por acá y menos 11 por acá, entonces quedaría algo por allá. Tercer cuadrante. No me sirve tampoco, por lo tanto también se descarta porque sería falsa, falsa, falsa. Siguiente, letra C. Probemos qué dice la letra C. Sería el vector M es igual a 7 menos menos, me quedaría más, y ahí me quedaría 8 y 7 son 15, menos 5 menos 6, y eso me quedaría un total de menos 11. ¿Cierto? Entonces aquí ubicamos el respectivo acá, 15, ¿cierto? Y menos 11 sería algo por allá. Entonces ya claramente por descarte podríamos decir que la alternativa correcta es la letra D. Y podríamos hacerlo de manera rapidísima, rapidita, rapidita. Entonces el vector M es igual a 7 menos 8 me quedaría menos 1 y menos 5 menos con menos nada, o sea, menos 1 acá y 1 para acá. Entonces, ahí está. Claramente esa sí era la correcta. Por lo tanto, ahí estamos bien cumpliendo todas nuestras hipótesis de ese ejercicio que auspiciaba pre-UCB. Ya, espero que lo hayan entendido y cualquier cosa, se sabe, me avisa. Número 7. Sean los vectores v 3,4 y el vector u 1,-1 y alfa es un número real positivo. ¿Cuál debería ser el valor alfa para que el módulo del vector tanto sea igual a 10? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es sumar y me quedaría alfa por, ya, y voy a dejarlo así, porque está pidiendo el módulo. Entonces la suma de ellos dos sería 4, 4 menos 1 es 3. ¿Ya? Entonces, esto de acá nos quedaría alfa por la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Alfa por es igual a 16 más 9, eso da raíz de 25, y la raíz de 25 es igual a 5. Entonces dice, para que esto sea igual a 10 unidades. O sea que todo esto, en otras palabras, era igualado a 10. Es lo mismo decir alfa, perdón, por 5 que 5 por alfa. Claro que es lo mismo. Entonces, para que se nos haga más fácil, ¿qué número tendría que 5 multiplicado por qué número nos da 10? Sería que el alfa sea igual a 2. O
Dividimos todo esto en 5 y alfa es igual a 2. Y ahí obtenemos que la alternativa correcta es la letra D. Ya este ejercicio, lo recuerdo, era del 2019. Lo hice en algún momento, lo pregunté en algún momento, una prueba con los cuartos medios ahí. Saludos ahí, generación querida de cuartos medios 2019. Y era simplemente eso. Sí, algunos se complicaron. Ojo con la anotación, siempre aquí el vector con paréntesis, porque hay gente que confundía esto y ponía 4,3 sin paréntesis y pensaba que era decimal y le quedaba algo confuso y se confundía mucho. Cuidado con eso. No sé si lo había mencionado, pero ahora me acordé de ese tiempo, porque hay mucha gente que como se confundió y hizo cosas muy extrañas. Y finalmente con la número 8, siendo el cierre del día de hoy, dice, sean los vectores A y B, si la suma de esos vectores nos dio 4, menos 4, menos 1, y dos veces el vector A menos el vector B nos dio 7, menos 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones o proposiciones? Esos son verdaderas o verdaderas. Bueno, juntemos esto de acá y me quedaría A más B, ambos vectores, es igual a menos 4, menos 1 y 2A 2A, siendo A vector, menos el vector B, es igual a 7, menos 2. Aquí era lo que le decía yo, porque si se fijan las alternativas nos preguntan, el A se ubica tanto, el B se ubica en eje la sisa, la resta de ellos dos en el segundo cuadrante. Primero hay que saber cuál es el valor de A y B. Entonces acá es muy similar, que es como que fuera un sistema, ya, donde aquí se aplicaría el método de reducción. Ya, pero no es tan así, porque nosotros lo que hacemos es sumamos acá, se cancelan eso, y obtenemos que nos resulta 3 veces el vector A es igual, y coordenada con coordenada, menos 4 más 7, me quedaría 3 positivo, y menos 1 menos 2 me quedaría 3, menos 3 negativo. Fíjense que acá yo no puedo decir, es como ese multiplica. No, no, no puedo decir eso. Tengo que decir, porque aquí estaríamos como en contra y las reglas, y igual como en algún momento le decía yo las desigualdades cuando decíamos, bueno, simplificamos, decir mayor que, y después igual. No, no, no. No hay que confundirnos con eso. Entonces aquí nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es el vector A si yo sé que al multiplicar por ese escalar 3, aquí en este caso el lambda está haciendo 3, nos tiene que resultar 3, menos 3? Y la única opción que tengo es que el vector A tiene que ser 1, menos 1. Porque si uno multiplica ahí S por 3, menos bueno, el X y el Y, por supuesto. 3 por 1 son 3 y 3 por menos 1 da menos 3, con donde me cumple eso que está acá. ¿Ya? Entonces, eso es. No es que, pasa a dividir, sí, yo sé, nosotros a lo mejor sabemos en nuestra mente que también es, nos da lo mismo, sí, pero en vector no puedo hacer eso. Simplemente tendría que preguntarme, a ver, ¿cuál podría ser el vector A si yo sé que multiplicar por el escalar 3 no tiene que resultar eso y ahí no cumple? Simplemente le digo esto para que no haga horrores matemáticos, para que alguna persona en la universidad no lo reten por eso. Ya, siempre hay que ser cuidadosos en las cosas, especialmente los buenos matemáticos que son. No, pero es verdad. Entonces después de acá, bueno, ya tengo este de acá y podría reemplazarlo en el sistema 1 o en el sistema 2. Entre comillas voy a decir sistema. Entonces voy a reemplazo en 1, ya que es más sencillo, y me quedaría A, vector A, que es 1, menos 1, voy a poner ahí, más el vector B, que es lo que yo debo encontrar, es igual a menos 4, menos 1. Entonces, yo voy a mover este vector ahí, que me estaría molestando acá,
Voy a restar ahí a ambos lados. Y me quedaría menos 4 menos 1, coma, menos 1 menos con menos da más 1. Y ahí vamos a obtener que el vector b es igual a menos 5,0. Y ahí estaríamos listos con las dos cosas que necesitaba encontrar. Si uno reemplaza, si uno suma, tiene que cumplir eso de acá. Y mire, fíjense que si nosotros reemplazamos acá, quedaría menos 4 menos 1 y 2 veces tanto también cumple con eso que está acá. Entonces ahora, después de haber hecho todo eso, veamos cuál es la alternativa correcta. Si son una, son 1 y 3, 2 y 3 o todas. Dice el vector A se ubica en el cuarto cuadrante. El vector A, ya podríamos dibujar ahí, están 1, menos 1. Por lo tanto, es verdadero porque mi cuarto cuadrante está ahí. Verdadero. Descarto aquellas que no tengan la 1. Chao, la C. La segunda dice, el vector B, perdón, se ubica en el eje de las abscisas. En la abscisa, al eje X. Entonces está el menos 5,0. O sea, esto de acá está en mi eje X, en mi eje de las abscisas. Por lo tanto, también es verdadero. Y la última dice que la resta de las dos se ubica en el segundo cuadrante. Bueno, habría que restar, vamos a poner aquí el romano. Y me quedaría menos 5 menos 1, coordenada, coordenada, 0 menos menos, o sea, más 1. Y eso me quedaría menos 6,1. Y el menos 6,1, el menos 6 estará por acá. Y el 1 estará por acá, donde sí está en mi segundo cuadro. Por lo tanto, también es verdadera, por lo tanto, descarto la B y la letra D era la correcta. Este fue de un ensayo, uno de los últimos del año 2021, Caprichá y Pedro de Valdivia. Lo hicimos ahí con los chiquillos que estaban en ese momento en cuarto medio, ¿sí? Cuando hicimos harto ensayo, ejercicio full, en vivo, etc. Algún momento voy a subir todas esas clases en vivo, ¿ya? Para que tengan más ejercicios de los que hemos estado haciendo. Pero primero nos estamos ordenando con las cosas, con los más nuevos, más renovados, ¿ya? Así que eso sería gente pulenta, gente bacán, el día de hoy. Ojalá que haya quedado más claro, haya recordado varias cosas. Si usted quiere dar más énfasis en vectores, bueno, ahí en física obviamente se indaga más, somete más. A lo mejor hay otros trucos más. En algún momento voy a conversar con un amigo que también es físico y a ver qué más nos puede dar, pero en ámbito de PAES, con esto está bastante bien porque nos sirve para continuar con nuestra transformación isométrica que viene ahora, que es la rotación, la reflexión, la traslación, la rotación y la reflexión, ya que está y la simetría axial y la puntual o central, que también se dice. Ya, entonces eso es para el próximo y ahí también se usa el vector traslación. Y otras cositas más que son previos, por eso es importante. Ya nos está quedando poco de geometría, ¿ya? Después de ahí viene área y perímetro de figuras geométricas chuladas, pintadas, todo eso, segmentos, todos los paralelogramos, etcétera. Después ahí, creo que después vendría ahí en 3D, las más simples, las más clásicas, que hace mucho tiempo no veo 3D, muy interesante. Y después habría que agregar la otra de trigonometría, que es lo de Mateos. Pero de ahí vamos de a poco, ahí estoy viendo cómo hacemos para la maratón de ejercicios. No hemos hecho maratón de ejercicio de todo esto que hemos estado viendo. Así que ya se va a venir una pronto. Bueno, se me cuidan, que estén súper bien, sigan disfrutando de sus vacaciones, ya estamos enfocados, ya que queda muy poco ya, pero van a venir más clases ahora, igual como la otra vez, 2 por semana, así que para que estén ahí atentos.
Cuídense, abrazo para todos. Chau, chau.